En 1980, 4 monjas desaparecieron repentinamente. 28 años después, Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. en 1980, 4 monjas de un pueblo del norte de California desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, dejando a su unida comunidad sumida en el dolor y la inquietante especulación. Pero 28 años después, el sacerdote hace un descubrimiento impactante, revelando la horrible verdad sobre lo que realmente les sucedió. La luz matutina se filtraba a través de las vidrieras de la Iglesia Católica de Santa Inés de la Misericordia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los pulidos bancos de madera. El padre Elías Moró estaba de pie en el altar, con voz solemne pero firme, mientras concluía el servicio conmemorativo. Que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, entonó, haciendo la señal de la cruz frente a él. Amén, respondió la congregación al unísono. El padre Elías miró a los rostros reunidos. Muchos ancianos, algunos de mediana edad y unos pocos feligreses más jóvenes. Todos se habían reunido en este día sombrío para recordar a las 4 monjas que habían desaparecido sin dejar rastro, exactamente 28 años atrás. El misterio había atormentado al pequeño pueblo de Eldon Hollow, en el norte de California, durante casi 3 décadas. Al terminar el servicio, el padre Elías se dirigió a la entrada de la iglesia, saludando a cada miembro de la congregación mientras salían. Muchos ofrecieron condolencias, aunque después de 28 años, las palabras habían adquirido una cualidad ritualista, más que transmitir la emoción cruda del dolor reciente. Gracias por venir, señora Harmon, dijo el padre Elías, estrechando las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. Su presencia significa mucho. Siempre vengo, padre, respondió ella con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Todavía puedo recordar a la hermana Mildred enseñando el catecismo a mis hijos. Un alma tan gentil. El padre Elías asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor. La hermana Mildred Hayes tenía 68 años cuando desapareció. Toda una vida de servicio a Dios, interrumpida por cualquier tragedia que le hubiera ocurrido a ella y a las otras 3 monjas. Uno a uno los feligreses se marcharon, cada uno llevando un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas. Hermana Mildred Hayes, 68, hermana Joan Keller, 65, hermana Beatriz Enamora, 28, y la más joven, hermana Teres Moró, 23. Para el padre Elías, la herida era más profunda. La hermana Teres era su hermana biológica y su desaparición había sacudido su fe hasta los cimientos. Cuando el último de la congregación se había ido, el padre Elías regresó lentamente a través de la iglesia ahora vacía. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía hacia su oficina privada en la parte trasera del edificio. El espacio estaba modestamente amueblado, con un escritorio simple, una estantería llena de textos teológicos y una ventana con vista al cementerio de la iglesia. Por fin solo, el padre Elías se hundió en su silla y enterró el rostro entre las manos. La fachada compuesta que mantenía para sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y las preguntas sin respuesta. ¿Por qué, Señor?, susurró con la voz quebrada por la emoción. Te he servido fielmente todos estos años. Mi hermana dedicó su vida a ti. ¿Por qué no me has guiado hacia ellas? ¿Qué lección estoy fallando en aprender de esta prueba? Las lágrimas se filtraron entre sus dedos mientras sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Raramente se permitía este momento de debilidad, pero el aniversario siempre despojaba sus defensas cuidadosamente construidas. Después de varios minutos, el padre Elías respiró profundamente y se secó los ojos. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías, preservadas con amoroso cuidado a pesar del paso de los años. La primera era de Teres, el día que tomó sus votos finales. Su joven rostro resplandecía de alegría y propósito bajo su velo, y el padre Elías sintió tanto orgullo como una punzada de culpa mientras contemplaba la imagen.
Él había sido quien nutrió su fe, quien alentó su vocación. Todavía podía recordar sus conversaciones cuando ella tenía solo 16 años, con sus ojos iluminados por la convicción mientras hablaba de su llamado. «Estaba tan orgulloso de ti», murmuró a la fotografía. «Todavía lo estoy». El pensamiento que lo había atormentado durante 28 años se deslizó en su mente. Si no hubiera alentado su vocación religiosa, ¿estaría ella todavía aquí hoy? Sería madre, maestra, viva y bien en lugar de... «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», dijo el padre Elías bruscamente, haciendo la señal de la cruz para desterrar el pensamiento traicionero. No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teres, alcanzó otra. La última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en un banco de madera, fuera de la pequeña y remota capilla de Santa Dymphna, cerca del borde del Bosque Nacional Shasta Trinity. La hermana Mildred y la hermana Joan, las mayores, estaban sentadas con las manos plácidamente dobladas en su regazo, sus rostros arrugados serenos. La hermana Beatriz estaba sentada junto a ellas, su postura más relajada pero su expresión reverente, y a su lado estaba Teres, la más joven, sus ojos brillantes de propósito, incluso en la fotografía descolorida. La fotografía había sido tomada por un visitante local apenas días antes de que las monjas desaparecieran. Habían viajado a la capilla de Santa Dymphna para un breve retiro espiritual. 2 días de ayuno, oración y silencio antes de la fiesta de un santo católico. La diócesis también les había encomendado evaluar el estado de la antigua capilla para determinar si debía ser restaurada o desmantelada. La hermana Teres, con su ojo para el detalle, había sido encargada de documentar el estado de la estructura. El padre Elías miraba fijamente la imagen, su mente derivando hacia cálculos que había hecho innumerables veces antes. La hermana Mildred tendría 96 años ahora. La hermana Joan, 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les sucedió, serían mujeres frágiles y ancianas. Pero Beatriz tendría 56 y Teres apenas 51, todavía potencialmente en la plenitud de la vida. Recordaba los frenéticos días y semanas después de su desaparición. La policía había registrado el bosque extensamente, peinando la maleza y escalando las laderas de las montañas cercanas. Los grupos de búsqueda se habían extendido por granjas, aldeas y pueblos circundantes. Pero no había surgido ni una sola pista, ni retazos de ropa, ni efectos personales, ni signos de lucha. Era como si las 4 mujeres simplemente se hubieran desvanecido en el aire. La teoría oficial finalmente se decantó por un ataque de oso. El Bosque Nacional Shasta Trinity era conocido por su vida silvestre, incluidos los osos negros, que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizás las hermanas se habían adentrado demasiado en el bosque y se habían encontrado con un depredador. Pero la completa ausencia de evidencia siempre hizo que esta explicación le pareciera vacía al padre Elías, y a muchos otros también. A lo largo de los años, habían circulado rumores más feos. Susurros de que las monjas habían abandonado sus votos y huido para comenzar nuevas vidas. El padre Elías y la iglesia habían trabajado incansablemente para acallar tales especulaciones. Pero las semillas de la duda se habían plantado en la comunidad de todos modos. Teres nunca habría hecho eso, susurró, trazando el rostro de su hermana en la fotografía. Nunca se habría ido sin decírmelo. Mientras continuaba contemplando la fotografía, sus ojos se desviaron hacia la capilla en el fondo. Santa Dymphna había sido una estructura simple, construida en la década de 1920 para servir a la dispersa población católica del área. Sus paredes blancas y su modesto campanario eran visibles detrás de las monjas, rodeados por los imponentes árboles del borde del bosque. Algo tiró del corazón del padre Elías mientras estudiaba el edificio. No había visitado Santa Dymphna en más de 20 años, encontrando los recuerdos demasiado dolorosos de soportar. Pero ahora, en este aniversario,
Sintió un extraño impulso de verla de nuevo. Caminar por donde su hermana había caminado. Rezar donde ella había rezado. Quizás era mero sentimentalismo, un deseo de sentirse cerca de Teres en este día difícil. O quizás, una pequeña voz susurró en el fondo de su mente, todavía había algo por descubrir allí. Alguna pista pasada por alto en la investigación inicial. Este último pensamiento era casi seguramente una tontería. ¿Qué podría quedar por encontrar después de 28 años? Sin embargo, la atracción era innegable. El padre Elías volvió a colocar cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas en Santa Dymphna, que se deslizó en su bolsillo. Se levantó de su escritorio, recogió su Biblia y su rosario en mano. Salió de su oficina con determinación. En el estacionamiento de la iglesia, se deslizó detrás del volante de su modesto sedán, colocó la fotografía en el asiento del pasajero a su lado y dijo una breve oración pidiendo guía. Luego, giró la llave en el encendido y se alejó de Santa Inés, dirigiéndose hacia el bosque y los fantasmas de su pasado. El sinuoso camino que llevaba desde Eldon Hollow hasta el bosque nacional, Shasta Trinity, transportó al padre Elías a través de paisajes cambiantes. Las pulcras casas y negocios del pueblo dieron paso a granjas dispersas que eventualmente se rindieron ante la naturaleza invasora. Altos pinos y cedros abarrotaban la carretera, sus sombras moteando el asfalto mientras conducía. El viaje tomó aproximadamente 1 hora y media, dando al padre Elías amplio tiempo para reflexionar. Se encontró recordando las numerosas veces que había hecho este mismo viaje en las semanas posteriores a la desaparición de las monjas. En aquel entonces, su auto estaba lleno de carteles de personas desaparecidas con el rostro de Teres y su corazón sostenido por una esperanza desesperada. Ahora solo llevaba recuerdos y una resignada aceptación del misterio que había moldeado su vida. A medida que la carretera se estrechaba y comenzaba a subir hacia las colinas, el padre Elías redujo la velocidad de su vehículo. La capilla de Santa Dymphna había estado situada en un pequeño claro, cerca del borde del bosque, accesible a través de un modesto camino de tierra que se ramificaba desde la carretera principal. Escaneó el borde de la carretera buscando el familiar desvío. Cuando llegó a lo que creía ser la ubicación correcta, el padre Elías frunció el ceño, confundido. En lugar del simple camino de tierra que recordaba, encontró una carretera privada pavimentada bloqueada por una ornamentada puerta. Un cartel de "Prohibido el paso" se exhibía junto con avisos más pequeños advirtiendo sobre propiedad privada. «Esto no puede estar bien», murmuró, estacionando su auto a un lado de la carretera. Consultó la fotografía que había traído, comparando el paisaje de fondo con lo que podía ver desde su posición. Las montañas en la distancia coincidían, al igual que la disposición particular de árboles más altos en la cresta. Esta era sin duda la ubicación correcta. Pero ¿dónde estaba la capilla de Santa Dymphna? El padre Elías salió de su vehículo y se acercó a la puerta a pie. Más allá, podía ver la carretera privada extendiéndose hacia el bosque, pero no había señal del edificio blanco de la capilla. En cambio, el área parecía haber sido extensamente paisajística, con árboles ornamentales y arbustos bordeando la entrada. Desconcertado, alcanzó su teléfono móvil y buscó entre sus contactos hasta que encontró el número de Harold Gibbons, el guardián de larga data de Santa Dymphna. No habían hablado en años, pero el padre Elías esperaba que el hombre aún estuviera en el área y pudiera proporcionar alguna explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz áspera contestara. «Hola. Harold, soy el padre Elías Morrow de Santa Inés en Eldon Hollow». Hubo una pausa, luego reconocimiento. «Padre Elías, ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo está usted?» «Estoy bien, gracias», respondió el padre Elías, aunque no era del todo cierto. «Harold, estoy parado en lo que creo que es la entrada a Santa Dymphna, pero la capilla parece haber desaparecido». Otra pausa, más larga esta vez. «Así es, padre. La diócesis clausuró la capilla hace años. Fue vendida en 1982,
a un hombre llamado Silas Redwood. Él la demolió. El padre Elías sintió un escalofrío, a pesar del calor del día. Nunca escuché nada sobre la venta de la capilla, y mucho menos sobre su demolición. Bueno, después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó significativamente. Luego estuvo ese incidente con el campanario, que se agrietó y casi hirió al pobre Thomas Farrell. El obispo decidió que no valía la pena el mantenimiento para una congregación tan pequeña. El padre Elías se encontró mirando el cartel de Prohibido el Paso, con creciente inquietud. ¿Este Silas Redwood todavía es dueño de la propiedad? Oh, sí, confirmó Harold. Tiene un terreno bastante extenso allí atrás. Su casa principal está un poco más adentro, cerca de donde el bosque se vuelve más espeso. El sitio de la capilla es solo parte de su propiedad ahora. Ya veo, dijo el padre Elías lentamente. Esperaba visitar la capilla hoy por razones personales. Es el aniversario, ya sabes. La voz de Harold se suavizó con comprensión. Por supuesto. Han pasado 28 años hoy, ¿verdad? Lamento que haya venido hasta aquí para nada, padre. ¿Sabes si el señor Redwood generalmente recibe bien a los visitantes? Tal vez si le explicara la situación. Para ser honesto, no es conocido por su hospitalidad, respondió Harold con cautela. Es algo así como un recluso, por lo que he oído. Se mantiene aislado. No se mezcla mucho con los lugareños. El padre Elías suspiró, con la decepción asentándose pesadamente sobre sus hombros. Bueno, gracias por la información, Harold. Lo aprecio. Escuche, padre, dijo Harold. Su tono se animó ligeramente. Todavía vivo cerca, a unos 15 minutos de donde usted se encuentra ahora. Guardé algunos elementos de la capilla cuando fue clausurada. La antigua cruz del altar, algunos libros de oraciones, cosas así. Es bienvenido a venir a verlos si lo desea. Eso es muy amable de tu parte, respondió el padre Elías. Tal vez lo haga. Pero primero, creo que me gustaría intentar hablar con el señor Redwood. ¿Sabes cómo podría llegar a su casa principal? Harold dudó. Bueno, está la carretera privada que está mirando, pero esa puerta siempre está cerrada con llave. Hay una carretera pública que rodea, sin embargo, te llevará lo suficientemente cerca de la propiedad. Después de recibir indicaciones de Harold, el padre Elías le agradeció y terminó la llamada. Regresó a su auto, conflictuado sobre su próximo movimiento. Una parte de él sentía que debería respetar la privacidad de Silas Redwood y dirigirse directamente a la casa de Harold. Pero un impulso más fuerte lo impulsó hacia la carretera pública, que lo llevaría a la propiedad de Redwood. 20 minutos después, el padre Elías se encontró conduciendo por un estrecho camino que bordeaba el borde de lo que debía ser la propiedad de Redwood. A través de brechas en los árboles, captó vislumbres de terrenos bien cuidados y, eventualmente, una estructura sustancial que se asemejaba más a una cabaña de montaña que a una casa convencional. El edificio era impresionante. 3 pisos de piedra natural y madera, con amplias ventanas y múltiples terrazas con vistas al bosque. Hablaba de una riqueza que parecía discordante con el modesto entorno rural. El padre Elías encontró un pequeño estacionamiento cerca de lo que parecía ser una entrada de servicio a la propiedad. Estacionó su auto, enderezó su cuello clerical y se acercó a la imponente residencia con una mezcla de determinación y aprensión. Al acercarse a la entrada principal, un camino de piedra lo condujo más allá de jardines cuidadosamente atendidos y un pequeño estanque decorativo. La artesanía del lugar era innegable. Sin embargo, el padre Elías no pudo evitar sentir una sensación de inquietud mientras subía las escaleras hacia la puerta principal y golpeaba firmemente en el pesado panel de roble. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a un hombre alto y atlético de unos 60 años, vestido con ropa de ejercicio cara. Su cabello plateado estaba pulcramente recortado y en una mano sostenía una correa de perro de cuero. La expresión del hombre cambió de una expectativa neutral a un desagrado inconfundible al registrar la vestimenta clerical del padre Elías. Sí,
preguntó, sin molestarse en disimular la impaciencia en su tono. Buenas tardes, dijo el padre Elías con una cálida sonrisa. ¿Es usted el señor Silas Redwood? La mandíbula del hombre se tensó. Lo soy. Y usted está invadiendo propiedad privada. Me disculpo por llegar sin avisar. Mi nombre es padre Elías Morrow, de la Iglesia Santa Inés de la Misericordia en Eldon Hollow. Extendió su mano, pero Silas Redwood no hizo ningún movimiento para tomarla. ¿Qué quiere?, exigió Redwood, sus dedos apretándose alrededor de la correa del perro. El padre Elías bajó su mano, manteniendo su comportamiento tranquilo a pesar de la hostilidad. Esperaba poder tener unos minutos de su tiempo. Verá, visité el sitio donde solía estar la capilla de Santa Dymphna y me sorprendió encontrar que ya no está. Si ya vio que no está allí, ¿por qué viene a molestarme? Su voz había adquirido un tono que era casi un gruñido. Hablé con Harold Gibbons, el antiguo guardián. Mencionó que usted había comprado la propiedad, simplemente quería... ¿Qué? ¿Culparme por comprar un terreno que estaba en venta? Redwood dio un paso adelante agresivamente, haciendo que el padre Elías diera un paso atrás involuntariamente. ¿Es usted uno de esos que piensa que ese terreno es de alguna manera sagrado? La diócesis no lo pensó. Así cuando lo vendió no dijo el padre Elías rápidamente levantando las manos en un gesto apaciguador. No lo culpo en absoluto. Solo tenía curiosidad sobre las circunstancias. La capilla tenía un significado personal para mí y no sabía que había sido demolida. Redwood pareció momentáneamente apaciguado, aunque su expresión permaneció fría. Bueno, ahora lo sabe. Se ha ido, y bueno, que así sea. Duermo mejor ahora que no tengo que escuchar esa campana sonando 3 veces al día y dándome migrañas. El padre Elías no pudo evitar responder a esto. La campana del Ángelus es una hermosa tradición, señor Redwood. Llama a los fieles a recitar el Padre Nuestro y honra la encarnación de Dios. Está destinada a ser un recordatorio de cosas santas, de nuestra libertad del pecado y la muerte. Oh, ahórreme el sermón, se burló Redwood. La gente puede poner alarmas en sus teléfonos si necesitan que les recuerden rezar. No necesitan perturbar todo el campo con contaminación acústica medieval. Claramente, la conversación no progresaba en una dirección positiva. El padre Elías decidió intentar un enfoque diferente. Entiendo que valora su privacidad, señor Redwood, y he invadido su tiempo. Me disculpo por eso. Quizás podríamos hablar otro día, cuando sea más conveniente para usted. No habrá otro día, dijo Redwood rotundamente. No tengo interés en discutir sobre un edificio que no ha existido en décadas, con un sacerdote que nunca he conocido antes. Ahora le sugiero que se vaya antes de que llame al sheriff y lo denuncie por allanamiento. El padre Elías asintió, reconociendo la futilidad de continuar. Muy bien. Gracias por su tiempo, señor Redwood. La paz sea con usted. La única respuesta de Redwood fue cerrar la puerta firmemente en su cara. Con un profundo suspiro, el padre Elías dio media vuelta y regresó por el camino de piedra hacia su auto. El encuentro lo había dejado sintiéndose tanto decepcionado como inquieto. Había algo en la manera de Redwood, más allá de la mera rudeza, que sugería una antipatía más profunda hacia la iglesia y sus representantes. Al llegar a su vehículo, el padre Elías miró hacia atrás a la imponente casa. ¿Era meramente su imaginación? ¿O Redwood lo estaba observando desde una de las ventanas superiores? La sensación de ser observado le erizaba la nuca. Se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor, dividido entre regresar a Eldon Hollow o detenerse en la casa de Harold Gibbons, como el hombre lo había invitado a hacer. Quizás ver algunos de los objetos preservados de Santa Dymphna proporcionaría el cierre que había buscado al venir aquí hoy. Mientras se alejaba de la propiedad de Redwood, el padre Elías se encontró tomando la carretera que pasaría cerca del antiguo sitio de la capilla. No podía explicar la compulsión. Después de todo, ahora sabía que no había nada que ver. Pero algo lo atraía de vuelta en esa dirección. El auto dobló una curva.
llevándolo a la vista de la ubicación aproximada donde Santa Dínfna había estado una vez. A través de un hueco en los árboles, podía distinguir un área despejada donde había estado el pequeño edificio, ahora paisajística con arbustos ornamentales. De repente la radio del auto cobró vida, emitiendo un sonido extraño y obsesionante. El padre Elías se sobresaltó, sus manos apretándose en el volante. El sonido era inconfundible. Canto gregoriano, la antigua y etérea música de adoración monástica. Pero la radio estaba apagada. Recordaba claramente haberla apagado cuando salió de Eldon Hollow. El padre Elías detuvo el auto a un lado de la carretera y miró la radio con perplejidad. El canto continuó durante varios segundos. Luego se desvaneció tan abruptamente como había comenzado. «¿Qué demonios?», murmuró, extendiendo la mano para tocar el dial de la radio. La encendió y luego la apagó de nuevo. Pero el misterioso canto no regresó. ¿Lo había imaginado? ¿Un truco de una mente exhausta quizás? ¿O algún extraño mal funcionamiento eléctrico en su vehículo envejecido? Sin embargo, mientras estaba sentado allí, una sensación peculiar lo invadió. La misma sensación que había experimentado anteriormente mientras miraba la fotografía en su oficina. Un tirón en su corazón, una inexplicable certeza de que estaba destinado a estar aquí ahora, para un propósito que aún no entendía. El vello de sus brazos se erizó y un calor se extendió por sus oídos. Sensaciones físicas que había experimentado antes en momentos de intensa oración o perspicacia espiritual. En el seminario, su director espiritual le había enseñado a reconocer estos como potenciales movimientos del Espíritu Santo. Una vez más, el débil canto emanó de la radio silenciosa, y esta vez el padre Elías estaba seguro de que no lo estaba imaginando. Era como si una voz sobrenatural lo estuviera llamando, guiándolo. Sin entender completamente sus propias acciones, el padre Elías ejecutó un cuidadoso giro en U y condujo de regreso hacia la puerta que bloqueaba el acceso al antiguo sitio de la capilla. Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, se sentía obligado a investigar más, incluso si significaba arriesgarse a otra confrontación con el inhospitalario Silas Redwood. El padre Elías estacionó su auto a un lado de la carretera, cerca de la puerta que marcaba la entrada a la propiedad de Silas Redwood. Los carteles de prohibido el paso se cernían ante él, sus advertencias claras e inequívocas. Se sentó por un momento con las manos aún en el volante, cuestionando la sabiduría de lo que estaba contemplando. «Señor, guía mis acciones», susurró. «Si estoy a punto de errar en juicio, muéstrame el camino correcto». Pero la extraña sensación de impulso espiritual persistía. Y, después de un último momento de vacilación, el padre Elías salió de su vehículo. Se acercó a la puerta con cautela, plenamente consciente de que estaba considerando allanar propiedad privada. Una acción difícil de conciliar con sus obligaciones morales como sacerdote. Sin embargo, el misterioso canto de su radio había despertado algo en él, una convicción que trascendía las preocupaciones ordinarias. En lugar de intentar atravesar la puerta misma, el padre Elías comenzó a caminar a lo largo del perímetro de la cerca, buscando un punto de vista desde el cual observar el antiguo sitio de la capilla. La cerca era sustancial, 8 pies de metal ornamentado pero robusto, y seguía los contornos del terreno desigual del bosque, ocasionalmente bajando más cerca del suelo donde la tierra se elevaba debajo. Mientras caminaba, el padre Elías cerró brevemente los ojos, tratando de visualizar el diseño de Santa Dínfna como había sido una vez. Si su memoria le servía correctamente, el banco de madera donde las monjas habían sido fotografiadas había estado al este de la capilla, cerca de un gran roble. Abriendo los ojos, escaneó la propiedad más allá de la cerca, intentando localizar puntos de referencia que podrían haber sobrevivido a la demolición. El roble había desaparecido, presumiblemente removido durante las renovaciones de Redwood, pero un grupo de pinos que había estado detrás de la capilla permanecía, proporcionando un punto de referencia. El padre Elías continuó a lo largo de la línea de la cerca, moviéndose hacia el área donde creía que había estado la capilla.
Mientras caminaba, su pie de repente se enganchó en una raíz de árbol expuesta, haciéndolo tropezar hacia adelante. Extendió las manos para sostenerse, agarrando la cerca metálica, pero el impulso de su caída hizo que su peso presionara contra una sección donde los postes de la cerca estaban colocados en terreno desigual. Hubo un fuerte sonido de crujido cuando la junta debilitada de la cerca dio, creando una brecha lo suficientemente grande para que una persona se deslizara. El padre Elías se encontró desparramado parcialmente sobre la propiedad de Redwood, la sección rota de la cerca debajo de él. «Oh, Dios mío», murmuró, levantándose y cepillando la tierra de su ropa. No había tenido la intención de dañar la cerca, y mucho menos crear un medio de entrada a la propiedad privada. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando una oportunidad inesperada, o una tentación. El padre Elías miró hacia atrás, hacia la carretera, asegurándose de que nadie hubiera presenciado su vandalismo accidental. El área estaba desierta. El único sonido era el crujido de las hojas en la brisa de la tarde. Miró hacia abajo, a la cerca rota, luego al claro más allá donde Santa Dymphna había estado una vez. «Perdóname», susurró, santiguándose antes de pasar cuidadosamente a través de la brecha en la cerca. Una vez en la propiedad de Redwood, el padre Elías se movió rápida pero cautelosamente hacia el antiguo sitio de la capilla. El área había sido paisajística con plantas ornamentales no nativas que parecían fuera de lugar contra el telón de fondo del bosque natural. Nada quedaba para indicar que un lugar de culto hubiera existido alguna vez aquí. Ni piedras de fundación, ni cruz, ni memorial de ningún tipo. La ausencia golpeó al padre Elías como particularmente triste. Era como si Silas Redwood hubiera borrado deliberadamente todos los rastros de la existencia de la capilla, eliminando no solo el edificio sino su mismo recuerdo de la tierra. Mientras estaba contemplando esto, un destello de luz reflejada captó su atención. Algo cerca del suelo, parcialmente escondido por arbustos decorativos. Curioso, el padre Elías se acercó y apartó las ramas para revelar una rejilla metálica incrustada en la tierra. Era una rejilla de ventilación de algún tipo. Parecía vieja y desgastada, sus barras de hierro oxidadas por el tiempo. El padre Elías frunció el ceño, perplejo. Si la capilla había sido completamente demolida, ¿por qué permanecería una vieja rejilla de ventilación? ¿Y por qué un área paisajística sin estructuras necesitaría ventilación en absoluto? Se agachó junto a la rejilla, examinándola más de cerca. El diseño era vintage, posiblemente datando de los años 1930 o 40, con adornos ornamentados alrededor de sus bordes. Parecía incongruente con la estética moderna y minimalista de la propiedad de Redwood. Mientras se inclinaba más cerca, un sonido se elevó a través de la rejilla, tan débil que al principio el padre Elías pensó que lo había imaginado. Pero luego vino de nuevo, un suave tarareo melódico, seguido por lo que sonaba claramente como una tos humana. La sangre del padre Elías se heló. El tarareo era reminiscente del canto gregoriano que había escuchado en la radio de su auto. Pero esto no era un fallo eléctrico o producto de su imaginación. Alguien estaba bajo tierra, debajo de lo que una vez había sido la capilla de Santa Dymphna. «Hola», llamó suavemente a través de la rejilla, pero el tarareo continuó sin interrupciones, sugiriendo que la persona no podía oírlo desde su ubicación subterránea. El padre Elías se enderezó, su mente acelerada. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué habría un espacio subterráneo debajo del antiguo sitio de la capilla? Y más importante aún, ¿quién estaba allí abajo? Miró alrededor, medio esperando ver a Silas Redwood acercándose con furia en los ojos, pero la propiedad permanecía tranquila y aparentemente no vigilada, al menos en esta sección. La casa principal estaba oculta a la vista por un grupo de árboles, y no había cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. Sacando su teléfono móvil del bolsillo, el padre Elías marcó el 911, su mano temblando ligeramente,
mientras levantaba el dispositivo a su oído. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Padre Elías Moró, dijo manteniendo su voz baja a pesar de la aparente soledad. Estoy en la propiedad de Silas Redwood, cerca del antiguo sitio de la capilla de Santa Dymphna, cerca de la Ruta 37. Yo... dudó, repentinamente consciente de lo extraño que sonaría su informe. Creo que alguien puede estar atrapado bajo tierra. Puedo oír cantos y tos provenientes de una rejilla de ventilación. Hubo un breve silencio al otro lado. Señor, ¿está diciendo que sospecha que alguien está siendo retenido contra su voluntad? No lo sé, admitió el padre Elías. Pero parece haber un espacio subterráneo de algún tipo, y definitivamente alguien está ahí abajo. Dada la ubicación remota y el hecho de que esta propiedad es privada, estoy preocupado. ¿Está usted en la propiedad legalmente, señor?, preguntó la operadora con una nota de escepticismo entrando en su voz. El padre Elías hizo una mueca. Yo accidentalmente dañé una sección de la cerca y me encontré en la propiedad. Me doy cuenta de que estoy invadiendo, pero esto parecía una situación de emergencia. Entiendo. ¿Cuál es su ubicación exacta en la propiedad? El padre Elías describió su posición lo mejor que pudo, explicando que estaba cerca de donde antiguamente se encontraba la capilla de Santa Dymphna. Enviaremos oficiales para investigar, le aseguró la operadora. Por favor, permanezca donde está hasta que lleguen, a menos que sienta que está en peligro. Gracias, respondió el padre Elías aliviado. Esperaré junto a mi vehículo que está estacionado a un lado de la carretera, cerca de la puerta principal. Después de terminar la llamada, el padre Elías echó un último vistazo a la misteriosa rejilla de ventilación. El tarareo se había detenido, pero mientras escuchaba atentamente, todavía podía oír ocasionales sonidos de movimiento desde abajo. Definitivamente, alguien estaba ahí abajo, y el pensamiento le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se dirigió de vuelta a la sección rota de la cerca, deslizándose cuidadosamente a través de la brecha y regresando a la carretera pública. Mientras caminaba hacia su auto estacionado, marcó el número de Harold Gibbons, sintiendo una necesidad urgente de reunir más información antes de que llegara la policía. Harold, es el padre Elías de nuevo. Necesito preguntarte algo importante. Cuando Santa Dymphna todavía estaba en pie, ¿había algún tipo de sótano o habitación subterránea debajo? Harold sonaba sorprendido por la pregunta. No, padre. La capilla fue construida sobre una simple losa de cimientos. Sin sótano, sin cripta, nada de eso. ¿Por qué pregunta? El padre Elías explicó lo que había descubierto. La rejilla de ventilación y los sonidos provenientes de bajo tierra. Eso es imposible, dijo Harold firmemente. Nunca hubo ninguna estructura subterránea en Santa Dymphna. Mantuve esa propiedad durante 20 años, lo sabría. Entonces la única explicación es que alguien la construyó después de que la capilla fue demolida, concluyó el padre Elías, cuando Silas Redwood tomó posesión. Eso es inquietante, admitió Harold. ¿Qué vas a hacer? Ya he llamado a la policía. Están enviando oficiales para investigar. Yo también iré, decidió Harold. Conozco esa propiedad mejor que nadie. Puedo estar allí en 10 minutos. El padre Elías le agradeció y terminó la llamada. Luego se instaló en su auto para esperar, pasando los dedos por las cuentas de su rosario y murmurando oraciones por quien pudiera estar atrapado bajo tierra, donde Santa Dymphna había estado una vez. El padre Elías estaba sentado en su auto estacionado, sus dedos moviéndose metódicamente sobre las suaves cuentas de su rosario, mientras recitaba las oraciones familiares. El ritual trajo una medida de calma a su mente turbada, aunque las preguntas continuaban arremolinándose bajo la superficie de su concentración. ¿Quién podría estar posiblemente bajo tierra en el antiguo sitio de la capilla? ¿Qué propósito podría servir una cámara subterránea en una ubicación tan remota? Y lo más inquietante de todo, ¿podría haber alguna conexión con la desaparición de las 4 monjas 28 años atrás? La última pregunta parecía descabellada, incluso para el padre Elías.
28 años era un tiempo imposiblemente largo para que alguien permaneciera oculto. Sin embargo, el momento de su descubrimiento, en el mismo aniversario de la desaparición, le pareció más que una mera coincidencia. Un vehículo acercándose desde la dirección del pueblo interrumpió sus pensamientos. Era una camioneta maltratada, que el padre Elías reconoció como perteneciente a Harold Gibbons. El antiguo guardián se detuvo detrás de su sedán y salió de la cabina, su rostro curtido grabado con preocupación. «Padre Elías», llamó mientras se acercaba. «¿Algún signo de la policía todavía?» «Todavía no», respondió el padre Elías, saliendo para saludarlo. «Gracias por venir tan rápido». Harold escaneó la carretera y la entrada con puerta a la propiedad de Redwood. «He estado pensando en lo que me dijiste. No tiene sentido. Si Redwood construyó algo subterráneo donde estaba la capilla, la gente habría notado la construcción. No exactamente puedes excavar un sótano sin equipo pesado, a menos que se hiciera gradualmente con el tiempo», sugirió el padre Elías. «O tal vez ya había alguna cavidad natural en el suelo que él amplió». Harold negó con la cabeza con duda. «Esta área no tiene cuevas ni nada por el estilo. Es principalmente roca sólida debajo de unos pocos pies de suelo». Antes de que pudieran especular más, el sonido distintivo de sirenas acercándose los alcanzó. Un coche patrulla dobló la curva con luces parpadeantes, pero sirena desvaneciéndose mientras se detenía frente al auto del padre Elías. Dos oficiales emergieron. Uno mayor, con cabello gris en las sienes. El otro, más joven y delgado, con una alerta en sus movimientos que sugería antecedentes militares. Sus placas los identificaban como oficiales del departamento del sheriff del condado de Shasta. «¿Padre Morosrenia?», preguntó el oficial mayor acercándose con un comportamiento profesional pero no hostil. «Sí, oficial. Gracias por venir». El padre Elías señaló a su compañero. «Este es Harold Gibbons, el antiguo guardián de la capilla de Santa Dymphna, que una vez estuvo en esta propiedad». El oficial mayor asintió en reconocimiento. «Soy el oficial Williams, y este es el oficial Reynolds. El despacho dice que reportó oír sonidos provenientes de una ubicación subterránea en propiedad privada. ¿Puede explicarnos exactamente lo que descubrió?». El padre Elías explicó las circunstancias que lo habían traído al área, su violación accidental de la cerca y el descubrimiento de la rejilla de ventilación con sonidos emanando desde abajo. Tuvo cuidado de enfatizar su contrición por el allanamiento, lo que el oficial Williams reconoció con un pequeño gesto de la mano. «Centrémonos primero en el posible problema de bienestar», dijo el oficial. «Si alguien está efectivamente atrapado o siendo retenido contra su voluntad, eso tiene prioridad sobre un incidente menor de allanamiento». Harold intervino. «Mantuve Santa Dymphna durante más de 20 años antes de que fuera vendida. Nunca hubo ninguna estructura subterránea asociada con la capilla. Lo que sea que esté allí ahora fue construido después de que Silas Redwood tomó posesión». El oficial más joven, oficial Reynolds, que había estado tomando notas silenciosamente, levantó la mirada. «El señor Redwood es un terrateniente prominente en estas partes. Estas son implicaciones serias, entiendo eso», dijo el padre Elías solemnemente. «No estoy acusando al señor Redwood de nada, simplemente estoy reportando lo que escuché y expresando preocupación por quien pueda estar ahí abajo». El oficial Williams asintió pensativo. «Justo. Echemos un vistazo a esta rejilla de ventilación que descubrió señor Gibbons. Ya que está familiarizado con la propiedad, ¿le importaría acompañarnos?». «En absoluto», aceptó Harold. Los 4 hombres caminaron hacia la sección dañada de la cerca. El padre Elías señaló la brecha que había creado inadvertidamente, y cuidadosamente se abrieron paso a través de ella hacia la propiedad de Redwood. El padre Elías los llevó a los arbustos ornamentales que ocultaban parcialmente la rejilla de ventilación. «Aquí está», dijo, apartando las ramas para revelar la rejilla oxidada. El oficial Williams se agachó junto a ella examinando la ventilación con ojo experimentado. «Esta es artesanía antigua. No coincide en absoluto con el paisajismo moderno». El oficial Reynolds se unió a él,
iluminando a través de la rejilla con una linterna. No se puede ver mucho. El eje se desvía después de unos 6 pies. Escuchen, instó el padre Elías. Solo quédense en silencio por un momento. Los 4 hombres quedaron en silencio, esforzándose por escuchar cualquier sonido desde abajo. Durante casi un minuto, no hubo nada más que el ruido ambiental del bosque. Pájaros llamando, hojas susurrando. El padre Elías comenzó a preocuparse de que quien hubiera estado abajo se había alejado de la ventilación o había guardado silencio al escuchar voces arriba. Entonces, débil pero distintamente, la voz de una mujer comenzó a tararear. La melodía era obsesionante, arcaica, un fragmento de música sagrada que el padre Elías reconoció instantáneamente, a pesar de su calidad quebrada y vacilante. «Sve Regina», susurró el oficial Williams, un destello de reconocimiento cruzando sus rasgos curtidos. Harold asintió en confirmación. Sí, la antífona mariana, cantada en monasterios y conventos durante siglos. El tarareo continuó por varios segundos más. Luego se desvaneció, reemplazado por el sonido de una respiración laboriosa y una tos seca y rasposa. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. El oficial Reynolds se enderezó, su expresión ahora grave. Definitivamente hay alguien ahí abajo, y por el sonido de esa tos pueden necesitar atención médica. Necesitamos hablar con el señor Redwood inmediatamente, decidió el oficial Williams. Esto es ahora una verificación de bienestar como mínimo. No entiendo, dijo Harold sacudiendo la cabeza con perplejidad. Esta rejilla de ventilación no estaba aquí cuando la capilla estaba en pie, y nunca hubo ningún sótano o habitación subterránea. ¿Cómo podría alguien estar ahí abajo? Eso es lo que pretendemos averiguar, respondió el oficial Williams, su tono sugiriendo que había cambiado completamente al modo investigativo. Vamos a la residencia de Redwood. Los 4 hombres regresaron a la carretera y a sus respectivos vehículos. Siguiendo el coche patrulla de los oficiales, el padre Elías y Harold condujeron la corta distancia hasta la casa principal de Silas Redwood. La imponente estructura parecía más intimidante que nunca mientras se acercaban, sus muchas ventanas como ojos vigilantes observando su llegada. El oficial Williams instruyó al padre Elías y a Harold que permanecieran junto a sus vehículos mientras él y el oficial Reynolds se acercaban a la puerta principal. El padre Elías observó mientras los oficiales golpeaban y esperaban, la tensión evidente en sus posturas a pesar de su comportamiento profesional. Varios momentos pasaron antes de que la puerta se abriera, pero no fue Silas Redwood quien emergió. En cambio, el grupo lo vio acercándose desde la parte trasera de la propiedad, todavía vestido con su ropa de ejercicio y llevando un gran pastor alemán con correa. Su expresión cambió rápidamente de cortés indagación a furia apenas contenida cuando vio al padre Elías y a Harold parados cerca del crucero de los oficiales. «¿Qué significa esto, Srenia Redwood?», preguntó al llegar a los escalones delanteros. «¿Por qué estos intrusos están en mi propiedad de nuevo?». El oficial Williams se presentó a sí mismo y a su compañero, explicando el propósito de su visita en tonos mesurados. «Recibimos un informe de sonidos provenientes de lo que parece ser una estructura subterránea en el antiguo sitio de la capilla. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre eso, señor». La cara de Redwood se sonrojó de ira. «Esto es indignante. Primero, este sacerdote aparece sin invitación, invade a través de mi cerca y en mi tierra, y ahora está haciendo acusaciones descabelladas y desperdiciando recursos policiales. Nadie está haciendo acusaciones, señor Redwood», dijo el oficial Reynolds con calma. «Simplemente estamos siguiendo una preocupación de bienestar. Alguien parece estar en un espacio subterráneo en su propiedad, y suenan como si pudieran necesitar atención médica». «Eso es absurdo», espetó Redwood. «No hay nadie en mi propiedad excepto yo y mis perros. ¿Sabría si alguien estuviera viviendo en un... ¿qué? ¿Un búnker secreto subterráneo? ¿Se dan cuenta de lo ridículo que suena eso?». «No obstante, señor, estamos obligados a investigar», dijo el oficial Williams firmemente. «Nos gustaría permiso para revisar su casa y los terrenos, incluidas las áreas de sótano».
Absolutamente no. La mano de Redwood se apretó en la correa del perro, haciendo que el animal se moviera inquieto. Esta es propiedad privada. No tienen derecho a registrar sin una orden judicial. Señor Redwood, comenzó el oficial Reynolds, su tono razonable pero insistente. Si hay alguien en apuros en su propiedad, incluso un intruso del que usted no está consciente, ¿no querría saberlo? Podría ser un ocupa que ha encontrado su camino hacia alguna estructura antigua que usted ni siquiera sabe que existe. Los ojos de Redwood se estrecharon con sospecha. No hay estructuras antiguas que no conozca. He sido dueño de esta tierra por más de 25 años. Conozco cada pulgada de ella. Entonces, ¿qué hay de la rejilla de ventilación cerca del antiguo sitio de la capilla?, preguntó el oficial Williams. La que parece ventilar un espacio subterráneo. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en la expresión de Redwood. Un titubeo momentáneo que el padre Elías captó antes de que el rostro del hombre se endureciera una vez más en negativa obstinada. Instalé un sistema de drenaje en esa área paisajística, dijo Redwood desdeñosamente. Lo que ustedes llaman una rejilla de ventilación es probablemente solo una rejilla decorativa que cubre una tubería de drenaje. No hay nada siniestro al respecto. Un sistema de drenaje no canta himnos ni tose, señor Redwood, observó el oficial Williams secamente. Dirigió su mirada hacia el padre Elías. Este hombre claramente ha orquestado toda esta situación. Probablemente trajo algún dispositivo que reproduce sonidos grabados y lo plantó cerca del desagüe. Me está acosando porque le molesta que compré propiedad de la iglesia. Nunca haría tal cosa, protestó el padre Elías, santiguándose. Como Dios es mi testigo, escuché la voz de una mujer viniendo de esa rejilla. Todos la escuchamos hace un momento. Redwood se burló. Un sacerdote invocando a Dios mientras invade y miente, qué típico. Es suficiente. Señor Redwood, dijo el oficial Williams con severidad, estamos pidiendo su cooperación voluntaria. Si se niega, no tendremos más remedio que buscar otras vías legales. Entonces búsquenlas, respondió Redwood fríamente. Mientras tanto, quiero a estas personas fuera de mi propiedad inmediatamente. Si no se han ido en 2 minutos, presentaré cargos por allanamiento contra todos ustedes. Reconociendo el punto muerto, el oficial Williams asintió al padre Elías y a Harold, indicando que deberían regresar a sus vehículos. Los oficiales siguieron caminando de regreso a su crucero con pasos medidos que sugerían que esta retirada era estratégica más que final. Al llegar al coche policial, el oficial Williams habló en voz baja con el padre Elías. No se preocupe, padre, esto no ha terminado. Voy a contactar al despacho y solicitar información sobre la escritura de la propiedad, el historial de propiedad y cualquier queja o incidente previo en esta ubicación. También quiero revisar el archivo sobre esas monjas desaparecidas de 1980. Algo no está bien aquí. El padre Elías asintió agradecido. Gracias, oficial. Sé cuán extraño debe parecer esto, pero realmente creo que alguien necesita ayuda ahí abajo. Le creo, todos escuchamos algo, respondió el oficial. Si es exactamente lo que usted piensa, lo determinaremos con una investigación adecuada. Regrese a la casa de Harold por ahora, estaremos en contacto. El viaje a la casa de Harold fue breve pero tenso, con ambos hombres perdidos en sus pensamientos sobre la misteriosa voz debajo de los antiguos terrenos de la capilla. La casa de Harold resultó ser una modesta cabaña apartada de la carretera principal, rodeada de imponentes pinos que proyectaban largas sombras en el sol tardío de la tarde. No es mucho, pero es hogar, dijo Harold mientras conducía al padre Elías adentro. El interior estaba simplemente amueblado, pero cómodo, con muebles bien usados y paredes decoradas con recuerdos de pesca y algunas fotografías enmarcadas. Es muy acogedor, respondió el padre Elías sinceramente, notando la cruz que colgaba prominentemente sobre la chimenea de piedra. Harold se ocupó en la pequeña cocina preparando té, mientras el padre Elías se instalaba en un sillón. Guardé varios objetos de Santa Dymphna cuando fue clausurada, llamó Harold por encima de su hombro. Están en un baúl en la habitación de invitados. Te los mostraré después de que hayamos tomado nuestro té. El padre Elías asintió.
su mente todavía preocupada por la rejilla de ventilación y la obsesionante voz que había surgido de ella. Harold, ¿por qué crees que la diócesis nunca me informó sobre la venta de la capilla? Yo estaba en Santa Inés todos esos años atrás y mi hermana estaba entre las monjas desaparecidas. Seguramente alguien debería haberme consultado. Harold regresó con 2 tazas humeantes, entregando una al padre Elías antes de tomar asiento frente a él. La decisión vino de la oficina del obispo en Sacramento. No creo que se manejara bien, para ser honesto. Después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó significativamente. Luego estuvo ese incidente con el campanario. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó el padre Elías, sorbiendo el té caliente, agradecido. Fallo estructural, explicó Harold. La capilla fue construida en la década de 1920 y el mantenimiento había sido mínimo. Una mañana de domingo en 1981, el campanario desarrolló una gran grieta. La vieja campana debía pesar 300 libras. Se vino abajo, casi mató al pobre Thomas Farrell, quien estaba cubriendo como guardián mientras yo estaba postrado con una pierna rota. ¿Resultó alguien herido? Por la gracia de Dios, no. Pero fue la gota que colmó el vaso para la diócesis. Declararon el edificio inseguro y lo cerraron inmediatamente. Para principios de 1982, habían decidido clausurarlo por completo en lugar de pagar por reparaciones. El padre Elías frunció el ceño. Y Silas Redwood lo compró poco después. Así es. Pagó en efectivo por lo que escuché. Más de lo que valía la tierra, lo que levantó algunas cejas. Pero la diócesis necesitaba fondos para renovaciones en la catedral, así que no hicieron preguntas. ¿Qué hizo Redwood con la propiedad inmediatamente después de la compra? La frente de Harold se arrugó al recordar. Demolió la capilla de inmediato. Tuvo un equipo allí en cuestión de días. Hubo algunas protestas de los lugareños que pensaban que el edificio podría haberse salvado, pero legalmente no había nada que pudieran hacer. Después de eso comenzó a jardinar los terrenos, pero nunca construyó nada sustancial en el sitio de la capilla misma. ¿Notaste alguna actividad de construcción inusual? ¿Algo que pudiera sugerir que estaba construyendo algo subterráneo? Nada obvio, respondió Harold. Luego hizo una pausa. Aunque hubo un periodo en 1983 cuando la gente reportó escuchar ruidos extraños por la noche, maquinaria funcionando, ese tipo de cosas. Y algunas personas se quejaron de temblores. El padre Elías se inclinó hacia adelante, su interés despertado. Temblores como terremotos. Eso es lo que las autoridades concluyeron, actividad sísmica menor. Pero parecía extraño que estuviera localizada en esa área específica. Algunas personas se preguntaron si Redwood estaba haciendo algún tipo de trabajo de excavación, y nadie investigó más a fondo. Harold se encogió de hombros. Un oficial vino, miró alrededor, no encontró nada sospechoso, y eso fue todo. Redwood siempre ha estado bien conectado, dona a las causas correctas, conoce a las personas correctas. La conversación derivó hacia otros temas. Los cambios en Eldon Hollow a lo largo de los años, la disminución de la congregación en Santa Inés y discusiones teológicas que reflejaban la profunda fe de ambos hombres. El tiempo pasó rápidamente, y el padre Elías se sorprendió cuando su teléfono sonó, rompiendo el cómodo ritmo de su conversación. «Padre Moore al habla», respondió. «Padre, soy el oficial Williams». La voz del oficial sonaba energizada, decidida. «He logrado algunos avances. Hablé con la juez Martínez, quien es comprensiva con nuestras preocupaciones. Ha concedido una orden de emergencia para una búsqueda de bienestar, basada en la sospecha razonable de confinamiento ilegal». El padre Elías sintió una oleada de esperanza. «Esas son excelentes noticias, oficial. Nos dirigiremos de nuevo a la propiedad de Redwood dentro de una hora. Quería hacérselo saber, aunque debo aconsejarle que se mantenga alejado por razones de seguridad. Esta es ahora una operación policial oficial, entiendo», respondió el padre Elías, aunque su deseo de estar presente era poderoso. «Pero oficial, si encuentran algo o a alguien,
Será el primer civil al que llamaré, prometió Williams. Toda esta situación comenzó debido a su persistencia, padre. Respeto eso, dijo el oficial. Después de que Harold escuchó la conversación, insistió en que al menos deberían poder observar desde la distancia, argumentando que su presencia espiritual podría ser importante si se descubría algo significativo. Con cierta renuencia, el oficial Williams acordó que podrían permanecer en su vehículo a una distancia segura, pero estrictamente como observadores. Una hora después, el padre Elías y Harold estacionaron a lo largo de la carretera pública cerca de la entrada a la propiedad de Redwood. Desde su posición, podían ver múltiples vehículos policiales llegando, incluida una camioneta forense y una ambulancia esperando cerca, una precaución que envió un escalofrío por la columna vertebral del padre Elías. El oficial Williams se acercó brevemente a su auto. Vamos a entrar con la orden. He configurado mi cámara corporal para transmitir a este canal. Les mostró cómo acceder a la transmisión en el teléfono del padre Elías. Pueden observar desde aquí, pero no se acerquen bajo ninguna circunstancia, ¿está claro? Ambos hombres asintieron en acuerdo, y el oficial Williams regresó con sus colegas. Observaron cómo los oficiales reunidos se acercaban a la puerta principal de Redwood, orden judicial en mano. A través de la pantalla del teléfono, observaron cómo Redwood respondía a la puerta, su rostro contorsionándose de rabia ante la vista de los oficiales y el documento que presentaban. El audio estaba amortiguado, pero lo suficientemente claro para escucharlo protestar vigorosamente, amenazando con demandas y llamadas a su abogado. A pesar de sus objeciones, los oficiales ejecutaron su orden de registro, examinando metódicamente la casa principal mientras Redwood era mantenido bajo supervisión en su sala de estar. Después de aproximadamente 45 minutos, el oficial Williams informó a través de la cámara corporal que la casa y el sótano convencional no habían revelado nada sospechoso, pasando ahora al camino del bosque y dependencias. Narró Williams para beneficio de quienes monitoreaban la transmisión. El señor Redwood ha confirmado que hay un cobertizo de almacenamiento a lo largo del camino privado que conecta su casa principal con el antiguo sitio de la capilla. El padre Elías y Harold observaron intensamente mientras los oficiales, acompañados por un visiblemente furioso Redwood, se abrían camino por el camino forestal. El sendero estaba bien mantenido pero estrecho, serpenteando entre árboles antiguos que creaban un efecto de túnel en la luz menguante del día. Después de unos 15 minutos caminando, la cámara mostró una modesta estructura de madera. El cobertizo de almacenamiento que Redwood había mencionado era más grande de lo que el padre Elías había esperado, quizás 20 pies cuadrados, con revestimiento desgastado y un techo de metal. Esto es solo un cobertizo de herramientas, se podía escuchar decir a Redwood. Equipo de jardín, suministros de mantenimiento, ese tipo de cosas. Completa pérdida de su tiempo. Los oficiales registraron metódicamente el edificio que efectivamente contenía un surtido de herramientas, equipo de jardín y suministros de jardinería. El espacio estaba polvoriento y parecía poco usado, con telarañas en las esquinas y un olor a humedad que uno de los oficiales comentó. Cuando la búsqueda estaba cerca de completarse, hubo un ruido repentino. Uno de los oficiales había dejado caer una llave pesada que aterrizó en el suelo de madera con un sonido inesperadamente hueco. La cámara se inclinó hacia abajo para mostrar al oficial Reynolds arrodillándose, golpeando experimentalmente las tablas del suelo. Esta sección suena diferente, observó sacando su linterna para examinar el área más de cerca. Estas tablas parecen más nuevas que las otras. A pesar de las renovadas protestas de Redwood, los oficiales comenzaron a quitar las tablas sospechosas. Debajo de ellas, descubrieron una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Señor Redwood, dijo el oficial Williams, su voz transmitiéndose claramente a través del micrófono de la cámara corporal, ¿le gustaría explicar esto? El rostro de Redwood se había puesto pálido, su anterior fanfarronería reemplazada por un tenso silencio. Cuando se negó a comentar,
Williams instruyó a varios oficiales que permanecieran con él mientras él y el oficial Reynolds se preparaban para descender la escalera, cambiando a luces tácticas. Narró Williams mientras activaba una potente linterna. Estamos procediendo hacia el pasaje subterráneo. La cámara mostró una estrecha escalera de piedra que parecía haber sido tallada directamente en la roca madre. Los escalones estaban desgastados en el centro, sugiriendo uso regular durante un periodo de años. Al pie de las escaleras, una pesada puerta de madera bloqueaba el progreso adicional. «Cerrada», informó Reynolds, examinando el antiguo mecanismo de hierro. «Señor Redwood, necesitamos la llave de esta puerta». Desde arriba, la voz de Redwood llamó. Todavía desafiante, no sé nada sobre ninguna puerta. Esto debe haber estado aquí cuando compré la propiedad. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas y Williams instruyó a sus colegas que buscaran una llave. Uno de ellos notó un pequeño hueco en la pared junto a la escalera, parcialmente oculto por la sombra. Dentro había una llave de hierro, verde por la edad, pero aparentemente funcional. «Encontré una llave», informó el oficial entregándosela a Williams. El oficial insertó la llave en la cerradura, que giró con un fuerte gemido metálico. La puerta se abrió hacia adentro, revelando un túnel oscuro más allá. «Estamos entrando en lo que parece ser un túnel hecho por el hombre», narró Williams, su voz ahora silenciosa y tensa. Aproximadamente 6 pies de alto, 3 pies de ancho. Las paredes son de piedra y tierra, sostenidas por vigas de madera e intervalos regulares, evidencia de construcción relativamente reciente a pesar de los intentos de hacerla parecer más antigua. Los oficiales procedieron con cautela a través del túnel que se extendía, por lo que parecían ser varios cientos de pies. El pasaje se curvaba ligeramente, y el padre Elías se dio cuenta con un sobresalto de que debía conducir en dirección al antiguo sitio de la capilla. Después de unos minutos caminando, el túnel se ensanchó en una pequeña cámara. La luz de la cámara reveló muebles rudimentarios, un delgado colchón en el suelo, un cubo en la esquina, una pequeña mesa con los restos de lo que parecía ser comida, y entonces, desde las sombras, llegó una voz susurrada. «¿Ayuda? ¿Hay alguien ahí?» El oficial Williams dirigió su luz hacia el sonido y la cámara reveló a una frágil anciana acostada en el colchón. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos pero alerta. Su cabello gris estaba cortado muy corto y sostenía lo que parecía ser un rosario tallado a mano en madera. «Señora», dijo Williams suavemente acercándose lentamente para evitar asustarla. «Soy el oficial Williams del departamento del sheriff del condado de Shasta. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirme su nombre?» Los labios agrietados de la mujer se movieron formando palabras con esfuerzo visible. «Hermana Teresa, moró en el auto de Harold». El padre Elías jadeó, su mano volando hacia su boca. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras susurraba. «Mi hermana es mi hermana». Harold colocó una mano estabilizadora en su brazo, su propia expresión, una de shock e incredulidad. A través de la cámara corporal podían ver que la pequeña cámara estaba revestida con tallas religiosas, cruces, santos, escenas bíblicas, todas aparentemente creadas a partir de restos de madera y piedra. Una sola vela estaba sobre la mesa improvisada, hace mucho apagada. En una pared, una gran cruz había sido meticulosamente grabada en la piedra. «Hermana Teresa», estaba diciendo el oficial Williams, su voz profesional pero amable. «Vamos a conseguirle atención médica de inmediato. ¿Puede decirme si hay alguien más aquí abajo con usted?» La mirada de la mujer se desplazó hacia una esquina oscura de la cámara, donde la luz de la cámara aún no había llegado. «Beatriz», susurró, «pero ella se ha ido con Dios hace muchos años». La cámara enfocó para revelar lo que parecían ser restos humanos. Un esqueleto acostado en un colchón similar, parcialmente cubierto con una manta harapienta. «Necesitamos al equipo médico aquí abajo inmediatamente», dijo Williams en su radio, su voz tensa con emoción controlada. «Y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos». Incapaz de contenerse por más tiempo,
El padre Elías salió disparado del auto, ignorando las protestas de Harold. Corrió hacia el perímetro policial, donde un oficial intentó interceptarlo. «Por favor», rogó el padre Elías. «Esa es mi hermana que han encontrado. Soy el padre Elías Moró. Ha estado desaparecida durante 28 años. Debo verla». El oficial, reconociendo el nombre del informe anterior, habló por su radio. Después de una breve consulta, escoltó al padre Elías a través del perímetro, hasta donde el equipo forense y los paramédicos se preparaban para entrar al túnel. «Espere aquí, padre», instruyó el oficial. «La traerán pronto». El tiempo pareció estirarse mientras el padre Elías esperaba, alternadamente rezando e intentando procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Después de lo que pareció una eternidad, la actividad en la entrada del cobertizo aumentó. Los oficiales emergieron seguidos por paramédicos que llevaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Teresa, tan delgada y frágil que apenas hacía un contorno bajo la manta que la cubría. Mientras pasaban donde el padre Elías estaba parado, su cabeza giró ligeramente y sus ojos se encontraron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, reconoció a su hermana en esos ojos. Ojos que una vez habían brillado con devoción juvenil, ahora pozos de experiencia insondable. Sus labios se movieron, y aunque no emergió ningún sonido, el padre Elías pudo leer las palabras que formó. «Dios nunca me abandonó». Mientras los paramédicos la llevaban rápidamente hacia la ambulancia que esperaba, otro grupo emergió del cobertizo llevando una bolsa para cadáveres. Los restos de la hermana Beatrice, presumió el padre Elías. La visión envió una nueva ola de dolor a través de él, templada por el milagro de la supervivencia de su hermana. En medio de la actividad, vio a Silas Redwood siendo llevado en esposas. La anterior arrogancia del hombre fue reemplazada por una expresión oscura y derrotada. Mientras Redwood pasaba donde el padre Elías estaba parado, de repente se abalanzó hacia adelante y escupió directamente al sacerdote, cayendo el escupitajo en su mejilla. «¿Orgulloso de ti mismo, padre?», swingueó Redwood antes de que los oficiales lo tiraran hacia atrás. El padre Elías limpió su rostro con calma, su voz firme mientras respondía. «Lo cuento como gozo haber sufrido como mi señor». Mientras Redwood era llevado lejos, el padre Elías escuchó fragmentos de conversación entre oficiales, discutiendo lo que habían encontrado. Uno mencionó el descubrimiento de un segundo conjunto de restos esqueléticos en otra cámara, especulando que podrían ser los restos de la hermana Beatrice, quien había tenido aproximadamente la misma edad que Teresa cuando desapareció. Harold apareció al lado del padre Elías, habiendo seguido a un ritmo más cauteloso. «La ambulancia está lista para partir», dijo suavemente. «Deberíamos seguirlos al hospital». El padre Elías asintió, su corazón demasiado lleno para palabras. Juntos regresaron al auto de Harold y siguieron a la ambulancia mientras se alejaba a toda velocidad de la propiedad de Silas Redwood, sirenas aullando, llevando a la milagrosa sobreviviente de una pesadilla de 28 años hacia la luz de la libertad. Por fin, las luces de la entrada de urgencias proyectaban duras sombras a través del área de la ambulancia. Mientras los paramédicos llevaban a la hermana Teresa a través de las puertas corredizas, el padre Elías y Harold habían llegado momentos después, estacionando apresuradamente y corriendo hacia la entrada, solo para ser interceptados por el personal del hospital. «Lo siento, padre», dijo una enfermera firme pero compasivamente. «No puede ir con ella ahora mismo. El equipo médico necesita espacio para trabajar. Está en condición extremadamente frágil». «Entiendo», respondió el padre Elías, aunque cada fibra de su ser anhelaba permanecer al lado de su hermana. «Pero soy su único familiar vivo. Ha estado desaparecida durante 28 años. Pensé que estaba muerta hasta hoy». La expresión de la enfermera se suavizó. «Los médicos harán todo lo posible por ella. Hay una sala de espera justo por ese pasillo. Prometo que alguien vendrá a hablar con ustedes tan pronto como sea posible». De mala gana, el padre Elías permitió que Harold lo guiara a la sala de espera, un espacio estéril con sillas incómodas y revistas desactualizadas.
Los dos hombres se sentaron en silencio durante varios minutos, la magnitud de los eventos del día demasiado abrumadora para una conversación casual. Finalmente, Harold habló. «Es un milagro, padre. Después de todos estos años encontrarla viva es un milagro, sin duda», lo acordó el padre Elías, su voz espesa con emoción. «Aunque temo lo que debe haber soportado para sobrevivir». «Ella tenía su fe», dijo Harold. «Simplemente a veces eso es suficiente». El padre Elías asintió, extrayendo consuelo del pensamiento. Recordó las tallas religiosas que habían revestido la cámara subterránea, evidencia de que incluso en el más oscuro cautiverio, su hermana había mantenido su devoción a Dios. «Debería llamar a Santa Inés», se dio cuenta de repente. «La congregación debería saber que ha sido encontrada». Mientras alcanzaba su teléfono, este sonó en su mano. La pantalla mostraba el número del oficial Williams. El oficial respondió. «Padre Elías, estoy en el hospital. Mi hermana está siendo tratada ahora». «Me alegra oír eso, padre», respondió Williams. «Estoy llamando para actualizarlo sobre la investigación. Hemos asegurado a Silas Redwood bajo custodia, pero se niega a hablar sin la presencia de su abogado. Sin embargo, encontramos algo significativo cuando registramos su casa más a fondo. Un diario. Parece que ha estado manteniendo registros detallados durante décadas». El padre Elías sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de registros es contenido perturbador?» «Padre, el diario contiene extensos escritos sobre su odio hacia la Iglesia Católica y las mujeres religiosas en particular. Hay entradas que datan de finales de los años 1970, describiendo su obsesión con las monjas de Santa Dymphna». «¿Pero por qué?», preguntó el padre Elías, luchando por comprender la profundidad del odio necesario para cometer tales crímenes. ¿Qué posible motivación podría haber tenido? Hubo una breve vacilación antes de que Williams continuara. Según sus escritos, la madre de Redwood lo abandonó cuando era un bebé, dejándolo con su abuela. Ella más tarde se convirtió en monja. Él nunca la conoció, nunca la vio siquiera. Su abuela, que lo crió aparentemente, era una católica estricta que lo abusaba físicamente en nombre de la disciplina religiosa. Desarrolló un odio patológico hacia las monjas en particular, viéndolas como mujeres que abandonaban sus deberes naturales hacia las familias. El padre Elías cerró los ojos. Una ola de tristeza lo invadió. «Tanta quebrantamiento», murmuró. «Un pensamiento tan retorcido». «¿Hay más, padre?», continuó Williams, su voz sombría. El diario detalla lo que sucedió a las otras monjas. Las dos hermanas mayores, Mildred Hayes y Joan Keller, aparentemente murieron dentro del primer año de cautiverio. Dada su edad y las condiciones en que fueron mantenidas, no es sorprendente que sus almas descansen en paz, susurró el padre Elías santiguándose. La hermana Beatrice sobrevivió más tiempo, casi una década según las entradas de Redwood. Murió a principios de los años 1990 por lo que parece haber sido una infección respiratoria no tratada. ¿Y mi hermana? ¿Cómo sobrevivió cuando las otras no lo hicieron? Williams dudó nuevamente. Padre, hay aspectos del diario de Redwood que son particularmente angustiantes. Parece haber desarrollado una fijación por la hermana Teres. La mantuvo separada de las demás, especialmente después de la muerte de la hermana Beatriz. Hay fotografías en el diario que sugieren que la sometió a un trato degradante. El padre Elías jadeó, una oleada de náusea subiendo por su garganta. Dios mío, no. Lo siento, padre. La evidencia indica que fue física y psicológicamente abusivo hacia ella durante años. Es notable que mantuviera su cordura bajo tales condiciones. Mi hermana no pecó, dijo el padre Elías firmemente, tanto para sí mismo como para el oficial. Ella fue una víctima. El pecado pertenece enteramente a su captor. Por supuesto, padre, acordó Williams solemnemente. Nadie sugeriría lo contrario. Harold, que había estado escuchando el lado de la conversación del padre Elías, colocó una mano de apoyo en su hombro. Hay una cosa más que debería saber, continuó Williams. El diario detalla cómo logró secuestrar a, dijo Williams en su radio,
su voz tensa con emoción controlada. Y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos. Incapaz de contenerse por más tiempo, el padre Elías salió disparado del auto, ignorando las protestas de Harold. Corrió hacia el perímetro policial, donde un oficial intentó interceptarlo. «Por favor», rogó el padre Elías. «Esa es mi hermana que han encontrado. Soy el padre Elías Moró. Ha estado desaparecida durante 28 años. Debo verla». El oficial, reconociendo el nombre del informe anterior, habló por su radio. Después de una breve consulta, escoltó al padre Elías a través del perímetro hasta donde el equipo forense y los paramédicos se preparaban para entrar al túnel. «Espere aquí, padre», instruyó el oficial. «La traerán pronto». El tiempo pareció estirarse mientras el padre Elías esperaba, alternadamente rezando e intentando procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Después de lo que pareció una eternidad, la actividad en la entrada del cobertizo aumentó. Los oficiales emergieron seguidos por paramédicos que llevaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Teresa, tan delgada y frágil que apenas hacía un contorno bajo la manta que la cubría. Mientras pasaban donde el padre Elías estaba parado, su cabeza giró ligeramente y sus ojos se encontraron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, reconoció a su hermana en esos ojos, ojos que una vez habían brillado con devoción juvenil, ahora pozos de experiencia insondable. Sus labios se movieron y, aunque no emergió ningún sonido, el padre Elías pudo leer las palabras que formó. «Dios nunca me abandonó». Mientras los paramédicos la llevaban rápidamente hacia la ambulancia que esperaba, otro grupo emergí. 4 monjas fueron sacadas sin que nadie las encontrara en una operación meticulosamente planeada. Redwood había estado observando Santa Dymphna durante meses, aprendiendo las rutinas de las monjas. Cuando supo que estarían solas durante su retiro, vio su oportunidad. «¿Cómo la sacó sin dejar evidencia?», preguntó el padre Elías, recordando cómo la investigación se había visto obstaculizada por la completa ausencia de signos de lucha o entrada forzada. Según sus escritos, Redwood se hizo pasar por un vecino amistoso, trayendo té y suministros a la capilla. El té estaba drogado. Las 2 monjas mayores lo bebieron y se adormecieron. Cuando las monjas más jóvenes las ayudaron a acostarse, Redwood entró y las dominó una por una. Comenzó con las monjas mayores, que eran frágiles y más fáciles de someter. Su hermana casi escapó, luchó y casi llegó a la puerta, pero él la dejó inconsciente y luego la drogó también. El padre Elías se estremeció imaginando el terror de su hermana. La sacó a través de un pasillo de servicio en la vieja capilla, cargándolas en su vehículo durante la noche. Después limpió meticulosamente la capilla, quemando toda evidencia, sus bolsas, cartas, ropa de cama. Incluso lavó los pisos con lejía para destruir cualquier rastro. Para cuando se dio la alarma, no había nada que encontrar. ¿Y la investigación policial?, Swing preguntó el padre Elías, recordando la frustración e impotencia que había sentido durante aquellas primeras semanas. Las investigaciones rurales en 1980 no eran lo que son hoy, explicó Williams. Los recursos eran limitados, las técnicas forenses menos avanzadas y el mantenimiento de registros irregular en el mejor de los casos. Una vez que las búsquedas iniciales no produjeron nada, el caso rápidamente se enfrió. El mismo Redwood nunca fue considerado sospechoso. Era rico, respetado en la comunidad, no tenía antecedentes penales, y luego compró la capilla a través de una empresa intermediaria. Concluyó el padre Elías encajando las piezas. La demolió para asegurarse de que nadie volviera a buscar allí exactamente. Después de comprar la propiedad, construyó las cámaras subterráneas y el túnel, conectándolas a su cobertizo de almacenamiento. Eso explica los informes de ruidos de construcción nocturna y temblores en 1983. ¿Cómo podría nadie haberse dado cuenta?, intervino Harold, su voz alzada con indignación. El padre Elías transmitió la pregunta a Williams, quien suspiró audiblemente. No es algo de lo que esté orgulloso de informar, pero el diario de Redwood
Sugiere que sobornó a ciertos funcionarios para ignorar las quejas y mirar hacia otro lado durante la construcción. Investigaremos esas alegaciones a fondo. La conversación fue interrumpida por la llegada de un médico en bata quirúrgica que se acercó con un portapapeles en mano. ¿Es usted el padre Moreau, el hermano de la hermana Teres?, preguntó el médico. El padre Elías rápidamente terminó su llamada con el oficial Williams, prometiendo hablar de nuevo pronto, y se volvió hacia el médico. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hermana? El médico, una mujer de unos 40 años con ojos amables pero expresión seria, tomó asiento frente a ellos. Soy la doctora Chen. Su hermana está en condición estable, pero quiero ser franca con usted. Su salud está extremadamente comprometida. Está severamente desnutrida. Tiene atrofia muscular significativa, deficiencia de vitamina D por falta de luz solar, y muestra signos de fracturas curadas que nunca fueron tratadas adecuadamente. El padre Elías asintió, tratando de absorber la evaluación clínica del sufrimiento de su hermana. La preocupación más inmediata es reintroducirla a condiciones ambientales normales, continuó la doctora Chen. Después de décadas bajo tierra, su sistema inmunológico está severamente comprometido. Necesitamos ser cuidadosos con las infecciones potenciales, y sus ojos serán sensibles a niveles normales de luz durante algún tiempo. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó el padre Elías, su voz apenas por encima de un susurro. Está siendo instalada en la UCI ahora, respondió la doctora Chen. Necesitamos ser extremadamente cautelosos con las visitas. Cualquiera que entre debe usar equipo protector, mascarilla, bata y guantes, para minimizar el riesgo de introducir patógenos. Incluso con esas precauciones solo puedo permitir visitas muy breves inicialmente. Entiendo, dijo el padre Elías, aunque la perspectiva de más demora era angustiosa. He esperado 28 años, puedo esperar unas horas más para garantizar su seguridad. La doctora Chen sonrió suavemente. Ella preguntó por usted. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que dijo fue el nombre de su hermano. Sabía que usted la encontraría eventualmente. Las lágrimas brotaron en los ojos del padre Elías ante esta revelación. Nunca perdió la fe, aparentemente, acordó la doctora Chen. Los paramédicos informaron que estaba aferrando un rosario hecho de lo que parecían ser restos de madera e hilos de ropa. Se negó a dejar que se lo quitaran incluso durante el tratamiento. Eso suena como Teres, dijo el padre Elías, una triste sonrisa cruzando su rostro. Su fe siempre fue más fuerte que la mía, incluso cuando éramos niños. Podrá verla en aproximadamente una hora, prometió la doctora Chen, poniéndose de pie. Una enfermera vendrá a buscarlo cuando esté lista para recibir visitas. Cuando la doctora se marchó, el padre Elías se volvió hacia Harold. ¿Te importaría si pasara algún tiempo en la capilla? Necesito orar. Por supuesto, respondió Harold. Esperaré aquí en caso de que haya alguna noticia. El padre Elías se dirigió a la pequeña capilla del hospital, un espacio modesto diseñado para acomodar varias religiones. Encontrándola vacía, se arrodilló ante el simple altar e inclinó la cabeza. Gracias, Señor, por este milagro, susurró su voz temblando con emoción. Gracias por preservar a mi hermana a través de su terrible prueba. Gracias por guiarme hacia ella después de todos estos años. Continuó en oración silenciosa por algún tiempo, luchando con las complejas emociones que surgían dentro de él. Alegría por el descubrimiento de su hermana, dolor por su sufrimiento, ira hacia su captor, y preguntas persistentes sobre por qué Dios había permitido que tal mal persistiera durante tanto tiempo. Eventualmente, una sensación de paz se asentó sobre él. Los misterios de los caminos de Dios permanecían, pero el padre Elías se encontró aceptando que algunas preguntas podrían nunca tener respuestas satisfactorias en esta vida. Lo que importaba ahora era que su hermana había sido encontrada, y de alguna manera, a través de una oscuridad inimaginable, su fe había perdurado. Cuando regresó a la sala de espera, Harold estaba hablando con una enfermera que había venido a escoltar al padre Elías a la UCI. Después de ponerse el equipo protector requerido,
Siguió a la enfermera a través de una serie de puertas hasta una habitación privada, donde su hermana yacía rodeada de equipos médicos. La figura en la cama apenas se parecía a la vibrante joven mujer que había desaparecido 28 años atrás. El rostro de la hermana Teres estaba demacrado, su piel pálida por décadas sin luz solar. Sin embargo, cuando sus ojos se abrieron y encontraron los suyos, el padre Elías reconoció inmediatamente la luz interior que siempre había definido a su hermana, una radiancia espiritual que ni siquiera el más oscuro cautiverio había logrado extinguir. «Elías», susurró ella, su voz delgada pero clara. «¿Me encontraste?», respondió él, lágrimas corriendo bajo su máscara protectora mientras tomaba suavemente la frágil mano de ella en la suya enguantada. «Nunca dejé de buscar, nunca dejé de rezar». Una sombra de sonrisa tocó sus labios agrietados. «Sabía que no lo harías. Le dije a Beatriz que Dios te enviaría a nosotras algún día. Lamento que haya tomado tanto tiempo», dijo el padre Elías, su voz quebrándose. La hermana Teres negó con la cabeza. «El tiempo de Dios es perfecto, siempre perfecto». La enfermera tocó el hombro del padre Elías, indicando que su visita necesitaba terminar. Él asintió comprensivamente. «Estaré justo afuera», le prometió a su hermana. «No dejaré el hospital. Tenemos mucho de qué hablar cuando estés más fuerte. Dime una cosa», susurró la hermana Teres mientras él se preparaba para irse. «¿La iglesia sigue siendo fuerte?». El padre Elías sonrió bajo su mascarilla. «Las puertas del infierno no han prevalecido contra ella», le aseguró, citando la promesa de Cristo en el Evangelio de Mateo. «Descansa ahora, hermana. Dios está contigo y yo también». Mientras salía de la habitación, el padre Elías sintió una profunda sensación de asombro ante la primera preocupación de su hermana siendo por la iglesia en lugar de por ella misma. A pesar de todo lo que había soportado, sus prioridades permanecían firmemente alineadas con su vocación. Era un testimonio de una fe que trascendía las circunstancias, una fe que la había sostenido a través de 28 años de oscuridad y que ahora guiaría su regreso a la luz. Gracias por escuchar nuestra historia. Apóyanos suscribiéndote al canal, dando me gusta y compartiendo el video para que todos puedan disfrutar de estos momentos. Ustedes son una parte fundamental de nuestro éxito. Que Dios los bendiga.